Bendiciones para todos mis amados. Hoy miércoles 14 de octubre del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, aprende a amar a tu hermano. Es que tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Independientemente de la circunstancia que podamos estar viviendo con hermanos, tenemos que aprender a amarlos. No solamente hermanos de sangre, sino también los hermanos espirituales. Por lo general, el ser humano quiere cambiar a la gente. Vivimos constantemente queriendo cambiar a tu mamá, quieres cambiar a tu hermana, quieres cambiar a tu amigo, quieres cambiar a todo el mundo. Yo te vengo a decir hoy algo de parte de Dios. Tú no puedes cambiar a nadie. El único que puede cambiar a la gente se llama Jehová. Él es el único que puede cambiar a la gente, que puede hacer que la gente sea transformada, que puede hacer que la gente pueda cambiar lo que estaba haciendo. Nosotros tenemos, nuestra tarea es amarnos. Esa es nuestra tarea. Y Dios permite sembrarnos al lado de personas. Dios permite mover personas a nuestro lado que tal vez no te caen bien, que tal vez tú dices, no, yo no la soporto. ¿Sabes por qué? Porque Dios está interesado en que tú muestres el fruto del amor, que tú muestres el fruto de la benignidad, que tú muestres ese fruto de la misericordia, que tú aprendas a amar a tu hermano, que tú aprendas a amar. Y tal vez usted me dirá, pastora, pero es que esa persona usted no la conoce bien, esa persona era esto, o esa persona es así, o esa persona es terrible, o esa persona es una persona conflictiva. Sea cual sea el tipo de persona que es, nosotros tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender de Jesús. Jesús aprendió a sentarse con un Pedro que sabía que lo iba a negar. Aprendió a sentarse en la misma mesa con un Judas que sabía que lo iba a vender, que lo iba a traicionar. Pero aún así él se sentó en la misma mesa. Aún así él le sirvió. Él sabía lo que había en los corazones de ellos, pero él no lo rechazó. Él aprendió a vivir con ellos. Usted y yo tenemos que aprender a amar, a vivir con la gente, a amarlos, sabiendo su naturaleza, sabiendo que no podemos nosotros cambiar a nadie, pero Dios lo puede cambiar. Entonces nuestra tarea es orar por las personas, orar para que Dios transforme esos corazones, orar para que Dios lo toque, orar para que nosotros seamos también tocados en medio de ese proceso, porque no solamente la prueba es para esa persona conflictiva, para esa persona tal vez que tú dices que es terrible, sino para nosotros también, porque la palabra es una espada de doble filo, para allá y para acá. Ahora bien, si usted va a la palabra, usted se va a encontrar con un hombre que era un hombre que había cometido errores, que había hecho lo malo, pero una vez que se convierte al evangelio, este hombre fue un instrumento hermoso en las manos de Dios. Y vamos a irnos al libro de Filemón. El libro de Filemón es una carta que el apóstol Pablo, ¿verdad? Una epístola de Pablo, que de una carta personal, fue escrita por Pablo porque había un esclavo que se había convertido y su amo Filemón ahora tenía que saber de él. Era un esclavo que había robado a Filemón, era un esclavo que no había hecho lo correcto y por supuesto Filemón no lo quería. Entonces cuando este esclavo se convierte, Pablo lo para en el mundo espiritual, porque Pablo le predica el evangelio, Pablo empieza a ayudar a este hombre y este hombre llega a ser un hombre nuevo. Él se convirtió a Dios gracias a Pablo. Entonces Pablo le escribe una carta a Filemón para pedirle, que perdone a Onésimo, que perdone a este hombre y lo reciba como un hermano en Cristo. Tal vez Dios te está diciendo en esta mañana, recibe ese hermano que ahora va a trabajar contigo, recibe ese hermano que ahora vas a estar debajo de él, recibe ese hermano que ahora vas a estar por encima de él, porque la mayoría de la gente en la iglesia no quiere trabajar con la gente que no le cae. Todo el mundo quiere trabajar con la gente que le cae bien, pero déjeme decirle que esto no se trata de que usted le caiga bien la gente, esto se trata de que usted tiene que aprender a amar. Por eso cuando Jesús reduce los mandamientos, cuando le preguntan cuáles son los grandes mandamientos, Él los reduce a 2. De esos 10 que nos dice Moisés, Jesús los reduce a 2. Y dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Jesús sabía que el problema más grande que teníamos nosotros los seres humanos es que no nos amamos unos con otros, sino que a la primera le queremos meter el pie, a la primera queremos empujarlo, a la primera queremos echarle la culpa a los demás y vivimos diciendo que los demás son de los del problema, cuando los del problema somos nosotros. Porque si usted y yo conocemos a Cristo, tenemos que aprender a amarnos. Entonces Pablo le escribe a Filemón, intercede por Onésimo, y le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego
por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis presiones, porque Pablo lo había parido en el mundo espiritual. Cuando usted pare a alguien en el mundo espiritual, usted dice, yo parí ese hijo, yo sé que él era una persona incorrecta, yo sé que era una persona difícil, pero ya él conoció a Cristo, y Pablo lo había parido en el espíritu. Por eso Pablo sufría dolores de parto por las almas. Y cuando usted está ahí y empieza a trabajar el Señor, usted empieza a defender a la gente. Tal vez usted dirá, pastora, pero es que este hermanito usted no lo conoce, es el diablo, pero usted es un ángel y por eso Dios se lo puso al lado para que usted lo amance. Pero necesitamos amarnos. Y Pablo le decía, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Tal vez el hermano que te toca ahora trabajar con él, tal vez el vecino, tal vez esa persona que Dios está poniendo ahora a tu lado, en algún tiempo te fue inútil, en algún tiempo era terrible, en algún tiempo no hizo lo que tú querías, en algún tiempo se comportó de una manera inadecuada, en algún tiempo tal vez era la persona más conflictiva, pero así como tú has podido ser transformado y cambiado por Dios, Dios te dice hoy, también yo tengo el poder para cambiar y transformar a mis hijos. Yo quiero cambiarlo, yo quiero transformarlo, yo quiero hacer algo con él. Entonces el apóstol le dice a Filemón, en algún tiempo él te fue inútil. ¿Por qué? Porque era terrible, pero ahora a ti y a mí no es útil. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos algo en común, que somos cristianos, que somos hijos del mismo Padre, así a usted le guste o no le guste. O sea, en pocas palabras, él está diciendo, en otro tiempo Onésimo fue para ti un esclavo inútil, fue una persona que te robó, fue una persona terrible, pero en este tiempo, para ti, para mí, es una persona de Cristo, es una persona que realmente, mire, merece respeto. Y le dice, en el versículo 12 de Filemón 1:12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, Pablo intercede por Onésimo. Pablo se pone en el lugar de Onésimo. Le dice a Filemón, si tú lo recibes a él, me estás recibiendo a mí. Me estás recibiendo a mí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nosotros decimos, ay, yo acepto a este hermanito, pero el otro es terrible. ¿Ok? Y empezamos a rechazar a la gente. Tú no viniste a rechazar a nadie. Dios permite la gente que tenemos a nuestro lado porque quiere moldear nuestro carácter. Recuerde que Dios no está interesado en tus lágrimas. Dios está interesado en tu carácter. Y ha puesto, tal vez tú me dices, pastora, mi jefa es un demonio y es cristiana. Pastora, el hermano que está en la iglesia, usted lo viera delante. El pastor es un ángel, pero es un demonio. Pero déjame decirte algo. Dios lo ha puesto ahí. Dios lo ha permitido porque quiere que tú aprendas a amarlo. En la tarea, el fin común de todo esto, cuando Dios nos pone alrededor de gente, cuando Dios permite personas a nuestro lado, cuando Dios nos cambia de lugar, cuando Dios nos pone en otro lugar con personas diferentes a las que estábamos acostumbrados a trabajar, el fin es amarnos. El fin es que usted y yo aprendamos a amar y aprendamos a poner por obra la palabra, esa palabra. Entonces él decía, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibiere por siempre. O sea, Pablo le explica a Filemón, mira, yo sé que él es tuyo, es tu esclavo, pero él era necesario que él te robara, era necesario todo lo que viviste, para que él viniera a mí y él pudiera ser un hombre nuevo, porque déjeme decirle que Dios es el que transforma, el que cambia. Dios había cambiado a Onésimo. Onésimo había tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Onésimo ahora es una persona nueva y Pablo estaba intercediendo por él. Y él le dice, así que si tienes un compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo les estaba intercediendo por Onésimo. ¿Desde cuándo no intercedes por gente, por personas, por amigos que aman? Tenemos que aprender a amar a la gente. Tenemos que aprender a amar al hermano. El Señor te dice en esta mañana, ese hermano que está a tu lado, tal vez a ti no te cae bien, pero tenemos que aprender a amarlo. Ese hermanito que Dios ha permitido allí, que esté por debajo de ti, por encima de ti, tenemos que aprender a amarlo. Así como Pablo
Pablo intercede por Onésimo, así como Pablo le dice a Filemón, mira, recíbelo como a mí mismo, mira, de verdad yo me pongo, mira, como él. Así nosotros tenemos que aprender a amar, así nosotros tenemos que aprender a ayudar a la gente. Por eso yo quiero orar por ti. Tal vez tienes un hermano a tu lado, un hermano dentro de la iglesia, un hermano de sangre, un hermano de en Cristo que no te ha caído bien, que tienes problemas, pero yo te vengo a decir, Dios te lo va a poner y hasta que no pase la prueba, no te lo va a quitar. Así que quiero orar por ti para que ese espíritu que te ha llevado a rechazarlo, merme. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu palabra dice, Señor, que tenemos que amarnos unos a los otros. Señor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre de la gloria. Así como Pablo intercedió, Dios mío, por Onésimo, yo quiero interceder por cada hermano que ha tenido conflicto el uno con el otro. Señor, para que aprendamos a amarnos, para que aprendamos a cuidarnos, Padre, para que podamos cumplir con tu gran mandamiento. Ayúdanos, Señor, con nuestra fuerza no podemos, pero contigo somos más que vencedores.